El emperador Qianlong llegó a afirmar que el mejor paisaje entre todas las montañas de Yanshan está representado por el lago Kunming y Qingyuan. Hoy en día la gente no solo puede explorar sus más hermosos paisajes, sino también las numerosas historias que hablan sobre este fascinante jardín imperial. Mirando desde lo alto del muelle afinidad natural de agua y árboles en el lago Kunming, en el Palacio de Verano, hay un pabellón largo. Se trata del pabellón de la fragancia del Buda. Extrañamente, a pesar de ser el edificio principal de la colina de la longevidad, el pabellón no apareció en los planos originales de construcción de Qingyuan o Jardín de las Ondas Claras, que fue el nombre asignado inicialmente al Palacio de Verano. El emperador Qianlong, durante una de sus giras de inspección del sur que hizo en compañía de su madre, vio en la ciudad de Hangzhou un edificio llamado la Pagoda de las Seis Armonías. Tanto el emperador y la emperatriz viuda se sintieron muy atraídos por la construcción y acordaron que Qingyuan debía tener su propia pagoda que se llamaría la Pagoda de la Longevidad. Su diseño se basó en la Pagoda de las Seis Armonías de Hangzhou y en la Pagoda de la Longevidad en el templo Bao'an en Nanjing. El emperador Qianlong solía visitar Qingyuan de vez en cuando para inspeccionar personalmente el progreso de los trabajos de construcción de la pagoda. En el verano de 1758, 8 de los 9 pisos del edificio habían sido completados. En el séptimo día del octavo mes lunar, el emperador Qianlong, una vez más, inspeccionó el lugar de construcción. 2 días más tarde, Zhang He, el primer ministro y director de la oficina de la Casa Imperial que estuvo a cargo del proyecto de construcción, recibió un edicto imperial. Para su sorpresa, el emperador había ordenado la destrucción de la Pagoda de la Longevidad. De acuerdo con los documentos del Archivo Imperial Qin, se invirtieron 370 taeles de plata en la construcción y destrucción de la pagoda, cifra que representó una décima parte de la suma total destinada a la construcción de Qingyuan. ¿Por qué se ordenó repentinamente la destrucción de la pagoda cuando estaba a punto de terminar su construcción? Una de las teorías formuladas durante siglos es que el enorme peso de la estructura de piedra estaba causando el colapso de las bases de esta obra de construcción. Otra teoría fue que la pagoda se estaba erigiendo en un lugar poco auspicioso. Extrañamente, no hay nada escrito ni registrado en los documentos históricos sobre la decisión del emperador. Entre las diversas teorías expuestas por el emperador Qianlong, la única persona que pudo haber conocido la verdadera razón de la destrucción de la pagoda, todas parecían ser contradictorias y ambiguas. En el poema Registros de sus deméritos, escrito por el emperador Qianlong, afirmó que la pagoda fue destruida por sus propias órdenes. Sin embargo, más tarde se contradijo cuando indicó que la pagoda fue derribada por razones del Feng Shui, después de que una pagoda similar en el parque Beihai de Beijing había sido destruida en un incendio. En otra ocasión, el emperador Qianlong había declarado que no era conveniente tener una pagoda alta en la parte noroeste de Beijing. Para apoyar este argumento afirmó que este hecho fue citado en un volumen de la dinastía Ming, titulado Registros de la ciudad capital. Sin embargo, esta declaración no pudo ser encontrada en este libro de texto. A medida que pasaba el tiempo, se hizo cada vez más difícil discernir la verdadera razón por la cual la pagoda fue derribada. Las teorías abundaron. En su poema Registros de sus deméritos, el emperador Qianlong señaló que las condiciones geománticas en el norte son diferentes de las del sur. Por esta razón, el lugar fue considerado inadecuado para erigir una pagoda. El hecho era que las pagodas budistas en el sur fueron construidas sobre un terreno que era muy diferente a los del norte. La pagoda de las Seis Armonías en Hangzhou fue construida sobre un área extensa y abierta que estaba en armonía con su entorno natural.
La construcción de una réplica de la misma en Qingyuan, el Jardín de las Ondas Claras, la colocó en un contexto muy diferente de la pagoda original. Considerada como el edificio principal y situada en la parte superior de la colina de la longevidad, la pagoda se convirtió en el punto focal de todo el jardín. Como tal, era la estructura más fina. Sin embargo, erigida en la colina de la longevidad, la pagoda parecía aislada y fuera de proporción en relación con los edificios circundantes. Teniendo en cuenta todo el panorama de las 3 colinas y los 5 jardines, en el oeste de Beijing, la pagoda de la longevidad fue una réplica de la pagoda del Pico de Jade y de la pagoda de la altura divina en la montaña de primavera de Jade en el suroeste. El hecho era, sin embargo, que las 2 pagodas al suroeste se convirtieron en una extensión de los paisajes en Qingyuan. Las 3 pagodas estaban orientadas en la misma dirección del eje este-oeste, creando un efecto monótono y repetitivo. Al parecer, el emperador Chalón se había dado cuenta de este problema una vez que se completó la construcción del 8º piso de la pagoda y decidió que, en aras de proteger y conservar la belleza paisajística, tenía que corregir los errores a toda costa para conseguir un jardín perfecto. Y a pesar de que era el emperador, bien podría haberse sentido avergonzado por haber derrochado tanto dinero. Esto explicaría su evasión de entrar en detalles sobre la destrucción de la pagoda. Sin embargo, no hay confirmación de estos argumentos en los documentos históricos. Se trata de una deducción que se basó más en la comprensión del arte de los jardines clásicos chinos que en la investigación actual. El emperador Chalón ordenó que en el terreno vacante donde estuvo antes erigida la pagoda de la longevidad debería construirse un pabellón de madera. Este nuevo edificio fue el pabellón de la fragancia del Buda. El término fragancia del Buda proviene de un pasaje en alabanza del Buda encontrado en los sutras. El pabellón fue construido sobre una terraza empinada de piedras de 20 metros cuadrados de superficie. El pabellón de 41 metros de altura estaba sostenido por 8 columnas interiores. El pabellón es de forma octogonal. Tiene 3 plantas y 4 capas de aleros. A diferencia de la pagoda de la longevidad a la que sustituyó, el pabellón mantenía una sorprendente armonía arquitectónica con el terreno de la colina de la longevidad y con los edificios erigidos a lo largo del mismo eje en el jardín. Ubicado en la parte posterior de la colina de la longevidad, el pabellón de la fragancia del Buda está orientado hacia el sur, aparentemente mirando hacia abajo todo el paisaje circundante. Su posición y encanto innato lo convirtió sin duda en el corazón y el alma de Qingyuan. Donde quiera que usted observe, sus ojos se sentirán atraídos por el pabellón de la fragancia del Buda. La belleza del pabellón de la fragancia del Buda presenta cambios dependiendo del contexto en el cual se observe, pero una característica que nunca cambia es su aire imponente. Visto desde el dique del oeste del lago Kunming en Qingyuan, el pabellón revela cómo se alcanzó la verdadera armonía entre la belleza natural del norte y el sur de China y la arquitectura imperial, materializando la esencia del concepto de jardín clásico chino.
Situado frente a la colina de la Longevidad en dirección oeste, se encuentra el salón para escuchar a las oropéndolas. Este edificio consta de 2 plantas y 5 habitaciones. También tiene un teatro que ocupa aproximadamente una superficie de 120 metros cuadrados. Hay una característica poco común en este teatro. A diferencia de la mayoría de los teatros en China, donde el escenario se encuentra orientado en dirección norte, este escenario está orientado hacia el sur. Aunque nadie puede decir con certeza cuál pudo haber sido la razón de esta disposición poco común, se ha extendido una leyenda que podría explicarlo todo. La emperatriz viuda fue una gran fanática de la ópera y el emperador Qianlong a menudo la acompañaba a las representaciones teatrales. Se cree que la pieza clásica de la ópera Kung Fu, El mendigo recoge una barra de oro, fue creada por el propio emperador. También se dice que el emperador en varias ocasiones apareció en el escenario para entretener a su madre. Tradicionalmente, el asiento exclusivo en un teatro estaba orientado en dirección sur. Pero desde que el emperador Qianlong aparecía a menudo en el escenario y tenía el derecho exclusivo a ocupar el mejor asiento en el teatro, lógicamente el salón para escuchar a las oropéndolas tenía su escenario orientado al sur. Visto desde arriba, el lago Kunming tiene la forma de un melocotón. Su apariencia da crédito a otra leyenda, la cual cuenta que Qin Shi Huang fue construido para celebrar el cumpleaños de la madre del emperador Qianlong, y desde que el melocotón era el tradicional regalo de cumpleaños, el jardín fue diseñado deliberadamente en forma de un melocotón para albergar un lago. Independientemente de la veracidad de esta afirmación, era evidente que la piedad filial es el tema de muchos de los lugares de gran interés escénico en el jardín imperial. El Salón de la Felicidad y la Longevidad está rodeado de magnolias. Estas eran las flores predilectas de la madre del emperador Qianlong, las cuales ocupaban un lugar destacado en los paisajes del sur. Las magnolias fueron plantadas en Qin Shi Huang por orden del emperador Qianlong. Cuando las magnolias florecían en cada esquina, el aire se impregnaba de su fragancia, por lo que el lugar llegó a ser conocido como el mar de la fragancia de la magnolia. Al lado del lago posterior, en Qin Shi Huang, había una calle bordeada por numerosos locales comerciales. Sin embargo, los dueños de las tiendas y los clientes no eran reales. Todos ellos estaban representados por eunucos, sirvientes de la corte imperial y los ministros. La calle fue otro regalo para la emperatriz viuda por parte de su hijo, el emperador. El emperador Qianlong y su madre, durante una de sus giras de inspección por el sur, visitaron la calle Shantan en Suzhou. La emperatriz viuda se sentía encantada por el paisaje de ríos y lagos de Suzhou y las tiendas que bordeaban ambas márgenes del río. Sin embargo, ella no podía viajar con frecuencia debido a su avanzada edad, y solo de vez en cuando disfrutaba de los lugares de gran interés escénico. Por lo tanto, el emperador Qianlong ordenó la construcción de una calle comercial para ella en Qin Shi Huang. La calle fue conocida como la calle Suzhou. A lo largo de sus 270 metros de longitud, la calle estaba alineada por más de 200 tiendas. En su trazado arquitectónico, que fue una réplica de la calle Shantan de Suzhou, había sin embargo varios locales comerciales con arcos frontales que se caracterizaron por su estilo arquitectónico del norte. Todas las tiendas estaban orientadas hacia el río y los negocios podían llevarse a cabo a bordo de un barco. Así, la emperatriz viuda pudo disfrutar del estilo de vida relajado del sur de China sin tener que salir de la ciudad capital. En ese momento imperaba un código moral complejo y estricto destinado a promover la buena gobernanza. Ningún aspecto de este código moral se consideraba más importante que la piedad filial. El emperador Qianlong, en su demostración de amor por su madre,
también mostró su devoción por la tradición confuciana. Esto fue importante políticamente para el emperador manchú, ya que mostraba su adhesión a las éticas tradicionales de la etnia Han. A la emperatriz viuda le encantaba caminar por el gran corredor y observar los hermosos paisajes allí representados. El gran corredor se extiende desde la puerta de invitación a la luna en el este hasta el pabellón Shijian en el oeste. Al mismo tiempo está vinculado con 4 pabellones octogonales, cada uno simbolizando una de las 4 estaciones del año. El pabellón Liujia representaba la primavera, el pabellón Jilan para el verano, el pabellón Qiushui para el otoño y el pabellón Qingyao para el invierno. La distancia entre 2 pabellones fue calculada cuidadosamente y se encontraban separados por 300 pasos. El gran corredor es un pasillo techado de 728 metros de longitud. Hoy en día aún se conserva en buenas condiciones estructurales, al igual que en los primeros años de su construcción. Sin embargo, esta estructura no se encuentra sostenida por columnas de piedras o paredes de ladrillo. Ha sobrevivido durante centenares de años gracias a la presencia de los pabellones, que no solo aportan belleza al gran corredor, sino también le ofrecen apoyo estructural. El gran corredor fue diseñado para seguir los contornos de las aguas y montañas. Al igual que una cinta serpenteante, este pasillo techado vincula los diferentes lugares de gran interés escénico al pie de la colina de la longevidad. Hay más de 10.000 pinturas con escenas sobre la historia de China que decoran el techo y las vigas del gran corredor. Estos diseños complementan el paisaje natural exterior del Palacio de Verano. Una noche del segundo mes lunar del año 1780 se produjo un incidente en Qingyuan. Unos patrulleros nocturnos encontraron a un extraño en el Salón de la Felicidad y la Longevidad, un hombre llamado Hou Yikong. Se había extraviado en el lugar en estado de ebriedad. Los agentes de seguridad estaban alarmados. La culpa cayó sobre los ministros en la oficina de la Casa Imperial y otros funcionarios. Todos ellos fueron multados. Pero esta no era la primera vez que un intruso había entrado en Qingyuan. Una de las razones era que el jardín imperial no estaba rodeado por murallas con fines de protección, a excepción del tramo comprendido entre el pabellón Wenchan y la puerta oeste del palacio. Así que era relativamente fácil para alguien entrar en su interior. Una razón por la que Qingyuan no tenía paredes era porque el emperador y su familia no vivían allí. Otra razón se debía a los principios que rigen el diseño de los jardines chinos tradicionales. La pintura Conservación del agua de la ciudad capital, ejecutada por el artista de la corte Qin, Wu Hong, muestra que en el este del jardín imperial había grandes extensiones de campos salpicados de pueblos y jardines. Hacia el sur se encontraban las llanuras, y hacia el exterior del lado oeste se extendían las aguas naturales y arrozales. Al oeste del jardín imperial se localizaba la montaña de jade de primavera, y más hacia el oeste las colinas occidentales. Para asegurarse de que Qingyuan y el resto del área formaban un todo orgánico, ninguna muralla fue construida a su alrededor. De esta manera, el paisaje en el jardín podría fusionarse con su entorno y dar la apariencia de extenderse hacia el infinito. Este fue uno de los principios de la jardinería clásica china. La característica más impresionante de Qingyuan fue la forma en que la singular belleza del jardín imperial fue realzada por el paisaje de montañas. Las colinas occidentales proporcionaron un impresionante telón de fondo.
El follaje en la montaña de jade de primavera que circunda la pagoda del Pico de Jade constituía un terreno intermedio, mientras que los campos verdes al pie de la montaña de jade de primavera y el propio jardín imperial componían el primer plano. Toda la escena es como una tradicional pintura china de tinta y lavado ejecutada en diferentes tonos de colores. A lo lejos, las colinas occidentales actúan como una pantalla natural, y en el primer plano la montaña de jade de primavera proporciona el telón de fondo a la colina de la longevidad de 58 metros de altura, que parece mucho más grande que su tamaño real. Las colinas occidentales y la pagoda de jade de primavera se condensan en el paisaje del jardín imperial, proporcionando un magnífico ejemplo del principio de jardinería clásica china de utilizar el entorno natural para realzar la belleza de un jardín. A menudo se dice que el arte de crear un jardín encarna la cultura de una nación. Las diferentes culturas han cultivado diferentes estilos de jardines. Yuanmingyuan o Jardín del Brillo Perfecto fue construido antes de Qinyuan o Jardín de las Ondas Claras. Se caracterizó por sus estructuras construidas al estilo occidental, una disposición ordenada, simetría precisa y las esculturas ornamentales típicas de un jardín europeo de esa época. El paisajismo chino expresa la armonía en la naturaleza y trata de evitar cualquier rastro de artificialidad. Todo lo que es artificial debe parecer natural. En la parte posterior de la colina de la longevidad aún es posible ver las ruinas del jardín Kaichun o Jardín de la Eterna Primavera, que fue construido durante la misma época de Qinyuan. A lo largo de la colina los edificios tenían 3 niveles y cada nivel estaba relacionado con los pasillos o escaleras de piedra. El terreno tuvo que ser compactado y nivelado de manera que los edificios pudieran presentar diferentes niveles. Una característica de todo el complejo fue la presencia de espacios abiertos. El cuarto de estudio, Qing Keshuan, destinado para el emperador Qianlong, estaba situado en el tercer nivel de uno de los edificios en el jardín Kaichun. La pared sur fue construida con roca desnuda, y hoy en día aún es posible ver los versos escritos por el emperador grabados en la pared. La pared natural y la arquitectura artificial se combinan en perfecta unidad para crear una sensación de gran elegancia en el estudio. Los edificios, los puentes y los pabellones en Qinyuan, a pesar de sus diferentes estilos arquitectónicos, se mantienen en armonía con el medio ambiente. Los imponentes barcos de dragón podían pasar fácilmente por debajo del puente de la Correa del Jade. Por el contrario, el puente Jiyu, o el puente Conocedor del Pez, estaba casi a la misma altura de la superficie del agua. El puente de los 17 arcos tenía 150 metros de longitud, en comparación con el puente más pequeño. Este podía ser cruzado solamente por un barco en una sola dirección. Había más de 30 puentes en el Palacio de Verano que abarcaban casi todos los estilos chinos clásicos de diseño de puentes.